que vi firmada por ti respecto a que la incidencia de contagios es muy alta, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando de que el riesgo de contagio, si yo convivo con 26 personas, es de un 7%. Sí, es altísimo. Mira, lo que sucede es lo siguiente. De las personas que se hacen pruebas, es una fracción muy pequeña. ¿Sí? Entonces, no sabemos realmente cuántos contagiados hay. El programa Radar, la semana pasada, que fue la semana que hizo más pruebas, hizo 35,000 pruebas y detectó más o menos 8,000, digamos, no un poquito más, casi 2,000 por día, contagios. Pero esto es solo una fracción de los que hay, porque no todos los contagiados se hacen prueba e incluso la mayoría de los contagiados estima que 80% son asintomáticos. Entonces, pues no se van a ir a hacer la prueba porque ni siquiera tienen la idea de que están contagiados. Entonces, primero, se están haciendo pocas pruebas. Segundo, hay estimados para el número de personas que están contagiadas y el valor que yo le doy seguimiento es uno que publica unas estimaciones que hace el Instituto de Medición y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, conocido por sus siglas IHME. Y el cálculo, si haces el cálculo en el momento en que hice esa publicación de los que estimaban que habían contagiados ese día, más 14 días antes, porque son 14 días los que dura la etapa en que una persona es contagiosa, pues nos daba una cantidad tal que representaba que 1 de cada 26 jaliscienses estaba contagiado. ¿Sí? Sin embargo, si analizas un poquito más los datos, en la ciudad de Guadalajara es el doble que el promedio del estado. Entonces, en Guadalajara en ese momento era 1 de cada 13 los que estaban contagiados de acuerdo a estas estimaciones. Entonces, la probabilidad de que estuvieras en contacto con una persona contagiada era 1 de 13. Entonces, estando con 13 personas, pues era casi seguro que ibas a estar en contacto con uno contagiado. ¿Sí? Entonces, un poco de ahí vino esa publicación. Ya bajó, por suerte, esa estimación de contagios ya bajó en estos días, no mucho, pero ya bajó un poco. Pues esperemos que se mantengan medidas para seguir bajando los contagios. Permítame, doctor Juan Orendain, darle la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live, nuestra página Receta Deportiva y a través del YouTube. Está con nosotros y es un gusto saludarlo después de tanto tiempo a mi querido rector, ex rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Víctor Manuel González Romero. Doctor, buenas tardes. ¿Y qué panorama tiene usted detrás? Hola Raúl, buenas tardes Juan. Pues el panorama, pues, lo pone Zoom, tú sabes, ¿no? Son de las pantallas que puedes poner. Entonces, es una pantalla para pantallar, como se podría decir. Perfecto. También le damos la bienvenida al doctor Juan Orendain. Gracias, Raúl. Un gusto estar con ustedes en este programa de Receta Deportiva el día de hoy. Yo los invito para que se queden con nosotros y nos ayuden con un like, un comentario. Todos nosotros ya lo vamos a estar monitoreando. Y pregunten al doctor. El doctor Víctor Manuel, pues es una persona muy activa a través de las redes sociales y él nos ha dado un panorama estadístico fundamentalmente sobre cómo está el contagio, cuáles son los decesos, cuáles son los desfases en materia estadística, y él nos ha puesto pues en evidencia, incluso a las autoridades, pues ni modo. Doctor. Ya me bloquearon de sus redes sociales, ya estoy bloqueado, pero bueno. Qué bueno que haya gente como usted y como el doctor Carlos Alonso, que también es una persona egresado de la Universidad de Guadalajara, epidemiólogo, y pues, pues ahí estamos. A ver, doctor Orendain, tenía que preguntarle, aquí tenemos un invitado de lujo, ándele, échale. Precisamente, no sé si ya estábamos transmitiendo, Raúl,
Cuando... Sí, ya estamos transmitiendo. No, entramos calientitos. Bueno, menciona el doctor Víctor Manuel acerca de la tasa de contagios, la posibilidad de contagiarnos, y me llama la atención que hoy se anuncia que se reabren los espacios para actividad física en Jalisco, es decir, los gimnasios. Pues esta es una situación que contradice la incidencia que tenemos de contagios. ¿Qué opina al respecto, doctor Víctor Manuel? Pues yo creo que es otro bandazo que están dando las autoridades. No es correcto que en este momento que estamos pues en la parte más alta de los contagios y de la parte más alta de mortalidad y de hospitalizaciones, se aflojen las medidas de contención. Al contrario, deberían ser un poco más estrictas. Es esperable que, como es algo nuevo la pandemia, que nadie sabía realmente exactamente qué se tenía que hacer, es entendible que se vayan haciendo ajustes sobre la marcha, ¿eh? Pero esos ajustes deben ser basados en evidencia, deben de ser con base en ciencia y no en ocurrencias, ¿sí? Entonces, de alguna manera, al parecer, hubo mucha presión de quienes tienen gimnasios o quienes tienen canchas deportivas, y se permitió que se abrieran gimnasios y canchas deportivas a partir de hoy, creo. Así es. Pero pues esto no me parece correcto. Lo que necesitan pues es a lo mejor apoyos económicos a quienes han tenido que cerrar y han dejado de tener ingresos, pero abriendo más lugares y provocando que haya más flujo de personas, que haya más personas en la calle, que haya más personas en los camiones, pues no vamos a bajar los contagios. Yo creo que esto es un error. Por otro lado, la parte de abrir los parques no me parece ilógica, esa sí me parece lógica, o sea, que se abran en los parques, que la gente pueda caminar ahí, que mantengan sana distancia, que se tengan todos los cuidados posibles, pero en los parques que estén cerca de su domicilio, porque si para el parque se tiene que ir la persona en camión, como la mayoría de los ciudadanos utilizan camión, pues esto va a abarrotar un poco más los camiones y ahí es imposible mantener la distancia. Entonces, creo que la medida no es la pertinente. Hubiéramos esperado medidas más restrictivas de la movilidad y medidas más en favor del distanciamiento social, y esta medida va en contra de lo que pudiéramos haber esperado. Doctor, estoy checando ahorita el Global Meter y nos dice que ya son 104.244.697 personas en todo el mundo contagiados. Y fallecidos, 2.250.951. ¿Cómo ve estas cifras, doctor? Como que la pandemia ha salido de control, pues no solamente en México, sino en todas partes del mundo. Sí, se ha salido de control el mundo. Es algo que ya muchas personas lo esperaban. Ya había habido advertencia sobre esto. De hecho, la pandemia que tuvimos de la influenza del H1N1 en México, ya se habían mencionado pues la peligrosidad de esa y que pudiera venir otra más fuerte. Entonces, se salió de control. Sí, yo creo que las determinaciones de muchas naciones, incluyendo México, no han ayudado. Ha habido algunas que sí lo han hecho bien, ¿verdad? Sobre todo en Asia del Este, ¿verdad? Tenemos Nueva Zelanda, tenemos Japón, tenemos Vietnam, tenemos Corea, incluso China, que aunque ahí inició esta pandemia, después del inicio de la pandemia tomaron medidas muy adecuadas. Esa continuo. Al momento, pues China tiene más o menos la mitad de las muertes que tiene Jalisco, y China tiene pues más de 1,000 millones de habitantes y Jalisco tenemos 8.3 según el último censo. Entonces, sí, se salió de control esta pandemia porque no hubo las medidas de contención adecuadas y porque también el virus es muy agresivo, habrá que decirlo, no es nada más las medidas que tomamos los seres humanos, sino el propio virus es muy agresivo y necesitaba medidas más agresivas para controlarlo. Una pregunta, doctor Víctor. ¿Usted considera que en las últimas 6 a 8 semanas
tenemos un virus más agresivo, un SARS-CoV-2 más agresivo, o es la indisciplina de las personas en no respetar las medidas de sana distancia lo que está abarrotando los servicios médicos? Mira, yo creo que es una combinación. No es, no sabemos todavía cuáles son los virus que están circulando en la población. Se habló de que se detectaron 4 casos en donde se va a hacer la secuenciación para ver si son de los virus que se ha dicho que son variaciones más agresivas del virus SARS-CoV-2. Entonces, esa puede ser una razón, que tenemos tal vez variaciones más agresivas de los virus, como está pasando en todo el mundo. Eso no es nada más aquí, o sea, sería muy lógico que las hubiera, desgraciadamente. Pero también tenemos el frío. O sea, la temporada de frío no ayuda, y también tenemos pues la temporada de Navidad y Año Nuevo y pues las medidas que se han tomado y los mensajes que han dado las autoridades federales y estatales no han ayudado. No han ayudado nada, la gente no ha hecho lo que debía haber hecho, pero pues tú no puedes culpar a la gente, o sea, para eso hay autoridades. Para una cosa como la pandemia no puedes esperar que la voluntad propia nos vaya a salvar de algo como esto. De acuerdo, doctor. Un tema muy recurrente, doctor, es la vacunación. Una pregunta que nos hacen la gran mayoría de las personas: ¿qué seguridad hay respecto a ser vacunado? Más el día de hoy que se anunció que ya están abiertas los formatos para inscribir a las personas de 60 años o más. Sí, mira, de lo que me ha tocado conocer, los procesos de evaluación de las vacunas son muy estrictos. Entonces, cuando una vacuna ya es avalada, es porque pasó muchísimos estudios. Hoy nada menos se da a conocer en la publicación especializada de Lancet lo de la vacuna Sputnik 5. Creo que determinan que tiene 91% de eficiencia de una vacuna de la que había muchos rumores al respecto por tratarse de una vacuna de Rusia, pero yo diría que una vez que está en la comunidad científica ya publicado, que hay la oportunidad de que se verifiquen los datos, porque no hay que creerles, no se trata de creerle a Putin o creerle a alguien de la vacuna. Estas son de verificar, o sea, la comunidad científica debe verificar estas cosas, y eso se está haciendo. Entonces, una vez que COFEPRIS, en nuestro caso, o el CDC en Estados Unidos, o las instancias respectivas en cada país autorizan una vacuna, es tan seguro como lo podemos tener. O sea, nada es infalible en esta vida. O sea, tienen cierta eficacia las vacunas, puede haber algunos errores, pero pues es muchísimo más seguro eso que no ponerte la vacuna. Por supuesto que hay que ponerse la vacuna una vez que esté disponible. El problema que yo veo ahorita es que se tenga la vacuna y que se tenga antes de que los contagios pues maten a más gentes. Ahorita nos decía Raúl que van como, ¿cuántos? Como 200 millones de contagiados en el mundo. Así ¿Sí? es, doctor. Lo estoy Pero, checando en Global Meter. o sea, entonces vamos a suponer que esos 200 millones ya están inmunes a la enfermedad. Entonces nada más faltan 7,300 millones por vacunar. ¿Sí? O sea, es una cantidad estratosférica. En Jalisco ni siquiera sabemos cuántos de los médicos se han vacunado, porque los datos no son muy claros al respecto. Pero tenemos 8,3 millones de jaliscienses, ¿verdad?, que necesitan ser vacunados, y pues prácticamente no ha iniciado este proceso. Y lo que necesitamos es que quienes no estamos todavía inmunes, pues nos vacunemos antes de que nos contagiemos. Entonces es una carrera también de tiempo, y eso es lo preocupante en este momento. Oiga, doctor, ¿por qué el desfase de los datos? Un día nos pasan los datos la Secretaría de Salud, otro día nos pasan los datos la Secretaría de Salud Federal, y pues como que ahí hay un verdadero desorden. Entonces, y luego posteriormente yo he visto que usted y como el doctor Carlos Alonso dicen: no, espérense, es que no están contabilizando estos. Tal cual cosa, sí. Sí. ¿Por qué usted cree que es el desfase? ¿Acaso será una situación de carácter política? Mira, no lo creo.
No lo creo, yo creo que ni siquiera es eso. Eh, primero hay que entender, primero hay que aceptar que hay datos. Entonces, lo primero es, hay datos. O sea, antes ni eso Claro. había. Ya hay datos abiertos tanto a nivel federal como a nivel estatal. Luego hay que entender los datos. Entonces, los datos a nivel federal, digamos, de contagiados, difieren mucho de los datos de Radar Jalisco. ¿Por qué? Porque no son los mismos. Los que nos da el gobierno federal son los que se registran a través del programa llamado Centinela, o que también se le llama el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, los datos federales, ¿sí? Entonces, esos son unos. Los de Radar Jalisco son esos, más los de la UDG, más los de privados, ¿sí? O sea, los incluyen a esos, pero hay que tomar en cuenta que los de Radar Jalisco son como 3 veces más, digamos, que los del programa federal en cuanto a casos. No así en cuanto a muertes. En cuanto a muertes es prácticamente el mismo dato y las diferencias que se ven son de 1 o 2 por la hora a la que se toma el dato de la base de datos, ¿sí? Entonces, hay datos, hay que entender los datos son insuficientes y en cierta forma creo yo que si no, no puedo decir que se ha mentido, pero sí se ha engañado con los datos, ¿sí? Por ejemplo, todo mundo si ve que hubo 2,000 casos el día de ayer 1,800 no sé qué, ¿verdad? Y luego lo multiplican por 14, si eso fuera todos los días, si tenemos tantos casos activos, ¿verdad? Y luego no le salen las cuentas, pues no salen las cuentas porque no es cierto que esas son las personas contagiadas, esas son las pruebas que salieron positivas, personas contagiadas hay muchísimas más que las pruebas que se hicieron. Entonces, como que no ha habido una comunicación muy clara al respecto y eso pues no permite que la ciudadanía lo entienda. Eso, además los que nos dedicamos un poquito a los datos, los que llamo yo los datólogos, pues nos gustaría que hubiera más datos y más, pues más sistemáticos, más confiables, pero ahorita sobre todo la gran deficiencia es que tenemos muy pocas pruebas. Se están haciendo más, pero siguen siendo muy poquitas para las que se necesitan. Y aparte, hay muchas pruebas que no son muy confiables, ¿verdad, doctor? Online, porque ya hasta nos dimos cuenta que hay pruebas cachirules que se están vendiendo en los aeropuertos para poder ingresar a determinados países que sí están exigiendo las pruebas ya negativas al ingresar a cada país, que por cierto, aquí no las están pidiendo, doctor Rendain. Sí, me gustaría que el doctor Víctor Manuel nos diera una ilustración acerca de, bueno, tenemos la PCR, tenemos las pruebas de antígenos, las pruebas de anticuerpos. ¿En qué momento se recomienda cada una de estas? Y algo muy importante, Raúl, como bien lo mencionas, pues hay que evitar caer en las pruebas cachirules, en las pruebas chafas, que muchas veces nos dan falsos negativos o falsos positivos. ¿En qué momento realizar cada una de las pruebas, doctor Víctor Manuel? Sí, mira, estas sí se las voy a dejar a deber porque no soy epidemiólogo, o sea, yo analizo datos y como Sí, tal te puedo decir lo que he leído, lo que he visto, pero aquí lo adecuado que sería que tuvieran algún especialista como el doctor Carlos Alonso que no manejó Raúl, ¿verdad? Lo que sé es que la prueba, la reina de las pruebas es la PCR, sigue siendo la prueba PCR, es la más confiable y de las otras pruebas pues hay la prueba de anticuerpos, que esta pues sirve una vez que ya se formaron los anticuerpos, o sea, después de que la persona pues ya tuvo la enfermedad prácticamente, y hay la prueba de antígenos también que se debe hacer durante cierta temporalidad para que no tenga lo que llaman falsos negativos. Pero no quisiera abundar en esto porque como dije, yo no soy experto en estas cosas, y si hablando de lo que sé me equivoco mucho, de esto me voy a equivocar más. Bueno, doctor Orendain, platíquenos, por favor, en dónde lo pueden localizar. sí. Ahorita no tenemos pausas, ¿eh? Vamos a irnos de corriditos. Excelente. Yo soy cirujano general y gastroenterólogo y estoy localizable en el teléfono 33 34 40 10 53. Con mucho gusto. Hay que considerar que ahora que estamos en esta pandemia, también tenemos manifestaciones digestivas
del coronavirus, casos de pacientes que refieren náuseas, vómitos, diarrea, y esto, número uno, amerita diagnóstico oportuno y, por lo tanto, también un tratamiento oportuno. ¿Por qué? Porque si una persona presenta diarrea, presenta vómitos, aún siendo una persona adulta, puede tener un grado de deshidratación severo que puede llevarlo al fallecimiento. Entonces es muy importante buscar la atención médica inmediata ante cualquier situación anormal en el cuerpo. Es decir, no es normal tener náuseas, tener vómitos y tener diarrea. Hay un aspecto, no sé si usted tenga datos, doctor Víctor Manuel González Romero, con relación a la gente hospitalizada, la que ha encontrado camas, la que no ha encontrado camas, porque también ahí parece ser que los datos hay es un auténtico desorden. Eh, Nos dicen que las instituciones federales como el IMSS, el ISSSTE, están saturados, nuestros hospitales civiles, incluyendo los hospitales privados. ¿Tiene usted alguna información relacionada con eso, doctor? Mira, lo que conozco nada más son los datos que publica todos los días la Secretaría de Salud Jalisco, y el día de ayer, o sea, con datos del 1 de febrero, nos decían que había 1,867 personas hospitalizadas en todos los hospitales públicos y privados de Jalisco. 7 más que el día previo. Entonces, ¿por qué menciono que 7 más que el día previo? Porque mucha gente cree que ya vamos de bajada en todas estas cifras, pero no sabemos todavía. Estamos en un punto muy alto y debemos bajar. Pero en hospitalizados traemos 1,867. ¿Qué por ciento de ocupación hay? Ahí también tenemos problemas, porque la ocupación hospitalaria la dan con las supuestamente camas reconvertidas, pero nunca sabemos exactamente cuántas camas hay en cada unidad. Pero bueno, el dato oficial anda como en 58% de ocupación en camas en general. Entonces, de acuerdo a los datos oficiales, pues todavía hay lugar en los hospitales públicos y privados, no en todos y cada uno, sino en el promedio del estado. Sin embargo, pues lo que escucha uno de personas, de familiares, de amigos, lo que ve uno en redes sociales, es que mucha gente ha estado teniendo problemas para conseguir lugar en el hospital. Doctor Orendain, ¿cómo andan Sí. ahí con los hospitales que usted maneja? Pues tenemos ocupación al 100% y hay lista de espera de pacientes que requieren ser hospitalizados y se están manejando en casa. Ahora, a mí me gustaría preguntarle al doctor Víctor Manuel acerca de qué cantidad de camas sensibles tenemos con respirador en el estado de Jalisco. Mira, no sé. La respuesta correcta es no sé. Sí. Sé que antes de la pandemia el número de camas sensibles andaba como alrededor de 5,500. Recuerdo yo muy bien que los hospitales civiles tenían como 1,200 camas sensibles antes de la pandemia. El problema es que muchas de estas las convirtieron a COVID y muchas de estas les pusieron respiradores, otras no. Entonces ahora no sé exactamente cómo las cuentan. Entonces no sé yo cuántas camas hay. Las que reportan de camas para COVID son 3,013, si mal no recuerdo, en el sector público, pero no tengo el desglose en este momento de cuántas son con respirador y cuántas sin respirador. Que esta es una situación, como bien dice usted, doctor, muy alarmante en el sentido de que no hay la suficiente capacidad hospitalaria para atender a los posibles contagiados en semanas por venir, en el sentido de que, como lo menciona, no ha bajado la tasa de contagios. Así es, mira, ahorita estaba buscando los datos aquí que se tienen para Jalisco por este instituto que mencionaba antes de la Universidad de Washington. Y bueno, nada más para comentar, estos también estiman cuántas personas se van a hospitalizar de acuerdo a pues cómo la pandemia se comporta en la humanidad, porque digo, la pandemia no hace distingo si eres blanco,
eres amarillo, si eres de un partido, si eres del otro, si eres rico, si eres pobre. Entonces, de acuerdo a esto, hacen sus estimados y de acuerdo a estos estimados para el día de hoy, ellos estiman que debería haber 6,000 personas hospitalizadas en Jalisco. Sin embargo, tenemos menos de 2,000. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay 4,000 personas que deberían estar hospitalizadas, si este dato fuera verídico, pero yo sí les creo, vamos a decir, confío en estos datos. Entonces, hay como 2,000, hay como 4,000 personas que deberían estar hospitalizadas si están en sus casas. Y por supuesto que no tenemos lugar para todas estas personas. Entonces, cuántas personas están hospitalizadas también depende de cuántas quisieron ir al hospital y cuántas admitieron, ¿sí? Entonces, sí es preocupante que pues, tengamos tanta gente que se está muriendo. Creo que el dato de los que han muerto en su casa, de acuerdo a INEGI, es como la mitad de los que han muerto por COVID, han muerto en sus casas y la otra mitad han muerto en los hospitales públicos o privados. Pues sí, muchas personas deberían estar hospitalizadas y no están. Oiga, doctor, yo aquí estoy checando Global Meter y nos dice que estamos en el lugar número 13 con 1.869.708 contagiados y el primer lugar es Estados Unidos con 26 millones. Luego le sigue la India con 10, Brasil con 9, Rusia con 3.884, el Reino Unido y así. Ahorita en este momento, el Global Meter es una aplicación que nos permite ver en el momento que están reportando los datos. Sí. Pues no se ve para cuándo, doctor. Y mira, nada más tomando esto de ejemplo, ahí tenemos un poco menos de 2 millones que dicen que están contagiados en México y esto nos pone en lugar 13. La realidad no es esa. Esos son los que se han detectado. ¿Cuántos tenemos? Se estima que el número hay que multiplicarlo por 30, según donde veas, por 20, 30 o 35, para que te dé el número real de contagiados. De hecho, la propia Secretaría de Salud Federal dio un dato basado en una pseudoencuesta que hicieron, encuesta con pruebas, pues hicieron pruebas como si fuera encuesta, creo que fue en octubre. En octubre decían que 25% de la población ya se había contagiado. 25% de la población, pues son casi 30 millones de mexicanos, no los 2 millones que están ahí. Entonces, esos datos hay que entenderlos. No son las personas que están contagiadas, son a las personas que les ha resultado positiva, que se hicieron una prueba y que les resultó positiva. Sí, no son los contagiados. Sí, doctor Enlain. Doctor Víctor, me causa algo de confusión. Una persona da positiva a la prueba de COVID, vamos a decir, a una PCR positiva. ¿No se considera contagiado? Sí, claro. Eso es, pero probablemente no desarrolló la enfermedad. El 80% son asintomáticos, de acuerdo a las lecturas que yo he hecho al respecto. Sí. Entonces, si el 80% son asintomáticos, quiere decir que ni se dieron cuenta, ¿sí? Y hay en muchos países en donde se están haciendo pruebas al azar, o sea que como si fuera una encuesta, no solamente a los que tienen síntomas, sino se hace una prueba a todas las personas y se ha medido esta cantidad, que 80% de las personas que están contagiados no tienen síntomas, ¿sí? Entonces puede haber muchos casos como ese y el peligro es que al no tener síntomas, pues no se cuidan, obviamente, y van a estar contagiando y ni ellos saben que están contagiando. Por eso el uso del cubrebocas es importantísimo en todos y en cada momento que uno esté con otra persona a una distancia menor de 2 metros. Vamos, el tiempo del comercial. Nosotros le recordamos que te encuentras en Receta Deportiva. Nosotros, el doctor Víctor Manuel González Romero, por si no lo saben, él tiene una amplia trayectoria como investigador. Él es ingeniero químico, doctor en ciencias, ex rector de la Universidad de Guadalajara, en una de las administraciones que en lo particular yo reconozco por todo lo que creció desde el punto de vista académico.
Lo único que le reprocho, doctor, es la cuestión de los millones negros. Eso ya no estaban cuando yo llegué, Raúl. Sí, me acuerdo, de acuerdo. Ya no Tenían estaban ahí, cuando yo llegué, digo, ya no estaban en primera división cuando yo llegué. Sí, pero era vicerrector, acuérdese. sí, sí, sí. Bueno, tú sabes ahí yo la opinión que he tenido, ¿no? Este, Sí, me dijo, no, pues es que nos costaba mucho, y sí es cierto, sí, yo mantener un creo equipo. que pues, una institución académica no puede pagarle más a un futbolista, por más bueno que sea, que a su mejor académico. Entonces, era una incongruencia institucional para mí. Yo no estaba de acuerdo con eso y sigo sin estar de acuerdo, aunque les vaya a los Leones Negros, ¿eh? Pero sigo sin estar de acuerdo en que sea una carga para las instituciones académicas. No, de ninguna manera, cualquier actividad de carácter profesional que esté al margen de lo que hacen los investigadores, como usted, como tantos y tantos que han generado las universidades públicas, es inconcebible. Pero bueno, eso ya será materia Y de se otro encontró la programa. forma. Y con el tiempo se fue encontrando la forma de que esto se resolviera, ¿no? Y que no fuera una carga para la institución. Pues sí, al final de cuentas, yo lo que siempre le peleaba, doctor, pues que esta universidad no ha producido egresados con los suficientes recursos económicos para devolverle algo a la universidad y aportarle al equipo de fútbol. Nunca me Estoy dieron seguro respuesta. que sí los ha producido, pero no para eso. Oiga, doctor, aquí me están preguntando, en el video que estoy compartiendo en mis redes sociales, si usted puede dar una opinión sobre la politización de la pandemia. ¿Le ha hecho daño esta Por politización? supuesto, por Sí, supuesto. O sea, lo que se ha visto en la historia de esto y lo que se ha visto en otros países es que cuando hay confianza de la ciudadanía en la autoridad, cuando la autoridad tiene gobernabilidad sobre esto, sobre la pandemia, pues se pueden resolver mucho mejor estos problemas. Es importantísimo que haya autoridad, y no digo nada más en el papel, sino que hay una autoridad moral de la autoridad ejecutiva legal. Y creo que el politizar tanto este tema no ha ayudado en nada. En particular, hay cosas tan sencillas que se pueden hacer. Digo, ¿cómo es posible que sea, por ejemplo, el gobernador de Jalisco el que dé todos los anuncios sobre la pandemia, el que hable de todo eso? ¿Por qué no hay una persona experta en el tema que pudiera ser el secretario de salud o alguna otra persona, no tiene que ser exactamente él, que fuera el vocero y así lo despolitizas? Pero no, como el objetivo es político, pues lo hace el propio gobernador y creo yo que este es un error desde el punto de vista de salud. Estoy seguro que para ellos es un acierto político y ese es el problema. yo lo dudo, doctor, que sea un acierto político, porque cada vez que nos regaña, porque esa es la verdadera razón, que cada vez que nos regañan, no se acuerda que hasta pendejos nos dijo que porque salíamos A ti, porque yo a no las salí. compras. Porque salíamos a las compras, No dice, te por unos creas. pendejos que sabe qué. Bueno, Que van y a entonces, comer pizzas y whisky ándele, o se van a oye, celebrar su cumpleaños a punta de mita. con 400 personas, pues sí, pues quién no se va a contagiar. No, O ese hable tipo de, de cosas, digo, parece casual, pero no, o sea, ese tipo de cosas no ayudan en nada, o sea, no ayudan a que la ciudadanía tenga confianza en su autoridad. El estar cambiando las disposiciones, el que paren todo y de pronto viene el Buen Fin y abren todo, paren todo y viene la Navidad, abren todo, paren todo y ahora viene el Día del Amor y la Amistad y abran todo. Todo eso no ayuda en nada, como tampoco ayuda en el gobierno federal que el presidente, aún enfermo, contagiado, no use cubrebocas, hombre. Debería usarlo simplemente como ejemplo para el resto de los mexicanos. Ya no digamos para el camarógrafo, los que se preocupan por el que está y que debería también, sino como ejemplo educativo para el resto de los mexicanos. Es ya una verdad absoluta el que para una autoridad la mejor forma de educar no es el ejemplo, es la única forma. O sea, la única manera de que una autoridad puede educar un pueblo es con el ejemplo. ¿Sí? Y no lo están haciendo. totalmente de acuerdo. Y con respecto a los especialistas que han estado participando, doctor, ¿a usted qué le parece como vocero el doctor Hugo López Gatell?
Bueno, creo que es una persona que sabe, es una persona bien preparada, ¿verdad? Pero creo yo que hay dos problemas que le veo yo. Uno es que como que la parte política la ha ido ganando a la parte científica. Cuando uno oye sus comentarios que hace con respecto sobre todo a los medios de comunicación o a quienes le critican, pues eso no me parece adecuado. Y también yo creo que el no aceptar otras opiniones y no aceptar cuando pues se ha equivocado, hay que rectificar, pues no ayuda. Ya decían, la soberbia es el peor de los pecados y creo que peca de soberbia. Doctor Eldain. Tenemos un gran acierto, Raúl, con la Universidad de Guadalajara, que precisamente muestra congruencia, precisamente en días próximos que se tenía programado el examen presencial, el examen de admisión para la Universidad de Guadalajara, lo suspendió debido a la alta incidencia de contagios que hemos tenido por el COVID, y el ingreso va a ser en base a las calificaciones, al promedio que tengan los aspirantes. Me parece un muy buen acierto por parte de la Universidad de Guadalajara, y como institución educativa ha aportado mucho en cuanto a investigación, en cuanto a difusión. Otro gran acierto es haber reconvertido el Hotel Primavera para aquellas personas que no tenían posibilidad de aislarse en sus hogares. Ha sido algo muy, muy favorable. Y pues cada día estamos aprendiendo más acerca de esta epidemia, cómo se va comportando, lo que dice el doctor Víctor Manuel acerca de el buen gobierno y el buen hacer, que es algo muy, muy importante. El uso del cubrebocas, mantener la sana distancia, el aseo de manos, la sanitización de los espacios públicos. Y pues hay que irnos haciendo a la idea de esta nueva realidad. No es la nueva normalidad, es la nueva realidad con la que vamos a tener que convivir prácticamente durante los próximos 18 meses o 24 meses. Doctor Víctor Manuel González Romero, le mandan saludos. Nelson Alagrich desde Uruguay, Oscar Saludos. Delgado, Armando Valdés, Miriam Yáñez, Alejandro Orozco, Rosadelia Lamas, Fátima Mercado, mi instructora de natación, el compañero periodista Martín Carrasco Carrillo, Nancy Alatorre. Es un gran acierto tener en este programa al doctor Víctor Manuel González Romero, me dice Felipe de Jesús Álvarez. Doctor. Ay, muchas gracias, qué generosos. Oiga, doctor, y si estamos hablando de la politización de la pandemia, también hablaremos cómo se ha politizado el asunto del Programa Nacional de Vacunación. Ahí viene. ¿Qué opinión al respecto? Gravísimo. Gravísimo. Yo creo que se ha politizado y todavía no tenemos vacunas. Realmente nos llegaron casi nomás muestras médicas. Entonces, esto es grave que se politice porque eso puede pues, retrasar el programa y puede causar muchas muertes. Entonces, yo creo que esto es muy grave. Yo, una cosa que he pensado y que ojalá y que quienes escuchan, sobre todo políticos que escuchen tu programa, lo vean, lo piensen, es se deben aplazar las elecciones. No podemos tener elecciones en junio como se ven las cosas. No vamos a estar vacunados todavía, el 70% de los ciudadanos. Entonces, las elecciones se deben aplazar hasta que se tenga ya controlada la pandemia. Y yo creo que lo razonable sería, pues, ir pensando en aplazarlas un año. Ya sé que todo lo que van a pensar las personas, ¿no? Cuando tú les dices aplazar elecciones, ¿no? Que no, y que si nos vamos a quedar con estos y que si mejor cambiamos, que no sé qué. Bueno, la experiencia me ha dicho que lleguen unos, lleguen otros, es muy poco la diferencia que vamos a tener primero, ¿sí? Y esperarnos un año para las elecciones no
pasa nada en la parte política, pero sí puede pasar mucho en la parte de salud y de muertes. Entonces, yo sí invitaría a que se piensen que se deben postergar las elecciones. Las precampañas, las campañas, los acarreos, los mítines, el día de la elección, las casillas, todo esto, pues son pues, un campo fértil para el virus. Debemos pensarlo esto seriamente. Ojalá haya pues políticos que vayan pensando en esto, aunque va en contra de su naturaleza, lo entiendo. Por supuesto que los tiempos no van a dar, doctor. No van a dar de aquí para junio, porque, como usted dice, las vacunas no son suficientes. Si acaso por ahí en abril, mayo apenas nos estarán vacunando a los mayores de 60 años, porque han tenido dificultades para conseguir la vacuna, porque hay una gran demanda. Ahorita lo estaba viendo en Euronews, que Pfizer pues prácticamente está saturado. La esperanza pues es de que salga ya la de CanSino, y la otra pues la Sputnik, que apenas está saliendo de su tercera fase. Entonces pues no creo que habrá tiempo. ¿Y cómo Doctor, explicas que Israel ya vacunó a más de la mitad de su población? ¿Y cómo explicas que Argentina y Chile llevan el doble de vacunados que México en porcentaje de la población? Y que Estados Unidos tiene como programa ya ahorita vacunar 1 millón de personas al día. O sea, lo que se ha hecho en México en un mes, ellos lo quieren hacer por día. O sea, creo yo que se necesita ser más agresivos en esto, en las negociaciones, en todo, pero no podemos esperar a ver cuándo por buena voluntad el programa COVAX nos va a hacer llegar vacunas y nos vamos a ir al programa para los países de bajos ingresos y medios ingresos, que es el programa COVAX, nada más. Creo yo que se pueden hacer más cosas. Sé que hay preocupación tanto en Jalisco como en otros estados, incluso de grupos empresariales que están viendo qué hacer, y lo que no he oído es de Jalisco de que digan aquí está el dinero, ¿verdad? Pero bueno, al menos ya se están juntando y falta que hagan esos fondos y falta que las vendan porque todavía no hay vacunas, ¿eh? No hay Una vacunas. pregunta, doctor Víctor, acerca de la materia prima que llegó de Argentina para producir la vacuna o envasarla en laboratorios Liomont, la vacuna de AstraZeneca. ¿Sabe algo al respecto de los avances que han tenido? No, lo último que escuché es que para marzo iban a empezar a producir. Es lo último que escuché, pero no tenemos cifras precisas. También de lo que he visto es que su eficiencia es menor que incluso que la Sputnik, ¿no? Hasta ahorita, y no se habían hecho pruebas en adultos mayores, es lo que escuché de esto, aunque pues todo esto puede cambiar de un momento para otro, ¿verdad? bueno, pues llegamos a la hora de las conclusiones. Fíjense que hoy tuvimos la maravillosa oportunidad de contar con la presencia del doctor Víctor Manuel González Romero, pues un personaje cuya trayectoria es incuestionable. Yo me quedo con la de rector, no como funcionario del gobierno, no se crea, doctor, porque estuvo allí en la Secretaría de Innovación, y la No, de verdad innovación no ves, por eso, de planeación. de planeación, perdón. Y pues, ¿está en retiro, doctor, ahorita en este momento? Mira, sí, de la universidad estoy jubilado, pero desde hace tiempo tenemos una empresa y estoy ahorita como presidente del consejo de esa empresa que se dedica a dar cursos en línea. ¿Sí? ¿Y Ya tenemos 10 doctor? años haciendo eso y pues ahorita, como te imaginarás, tenemos mucho trabajo en esta etapa. Díganos en dónde, doctor. Bueno, Este es el comercial completo, porque seguro que ahorita no se da abasto. se vale, sí, mira, nuestra principal servicio que damos es preparar alumnos para que presenten el examen que hace Ceneval para obtener el grado de bachillerato. O sea, cualquier persona que no tenga bachillerato puede obtenerlo si pasa este examen que hace Ceneval. Nosotros no hacemos el examen, nosotros los preparamos para ese examen a las personas, ¿sí? Y ¿Dónde se pueden accesar, doctor? el nombre de la empresa es Instituto de Aprendizaje en Línea,
y la página es instalmexico.com. Instalmexico.com. De instalar. Instalar. Instituto de Aprendizaje en Línea, como instalación, Sí. instalmexico.com. Yo no escuché bien. No se crea, doctor. Instalmexico.com. Doctor Orendain, algo que se quede en el tintero. Pues a seguirnos cuidando porque esto es muy incierto. Como bien lo anotó el doctor Víctor Manuel González Romero, el uso del cubrebocas, la sana distancia, evitar los lugares con aglomeraciones de personas. Hoy es día 2 de febrero, donde tradicionalmente nos juntamos a comer tamales. Pues esto, hacerlo en familia, ya habrá tiempo para juntarnos más de 6, 8 personas. Ahorita, por lo pronto, mantengámonos con la sana distancia y si no tenemos que salir de casa, mejor permanezcamos en casa. Muy, muy importante estas medidas muy sencillas y que nos van a evitar llegar a un hospital donde probablemente no tengamos lugar para ser atendidos. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Víctor Manuel, un gusto haber estado y compartido con usted estos micrófonos. Un fuerte abrazo. Un gusto, doctor Orendain. Rápidamente, le manda un saludo Josefina Real, doctor. Ay, un saludote a Josefina. Y Pepe Díaz Betancourt, que nos están sintonizando. También un saludo a Pepe, un fuerte saludo. Hace mucho Pepe. Que no nos vemos. Este Pepe me lo tienen arrumbado ahí en Radio Universidad. Ay, ¿se portó mal o qué? No, pues es que... Más bien se portó bien, ¿verdad? Más bien se portó bien. Sí. Acuérdense que ya estamos en la etapa de la apertura para otras personas, pero bueno, ese es asunto de otro cortar, pues no, me va a bloquear. Saludos a Pepe y a Josefina, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para Josefina, que ya llegó, que ya regresó a la pantalla, estaba por ahí enfermita, pero ya regresó a la pantalla y usted diario la puede ver a través de Canal 44, la señal de todos, el canal de la Universidad de Guadalajara, en punto de la 1 de la tarde. Doctor, en conclusión. Pues lo que dijo el doctor Juan, a cuidarnos mucho, ¿sí? Creo que mientras llegan las vacunas y aún ya vacunados, habría que seguir todas estas recomendaciones que ahorita nos decía el doctor Orendain, ¿verdad? Del uso del cubrebocas, de la sana distancia, de que no salgas a menos que sea necesario. Hay que tomar en cuenta que las vacunas se diseñan para que si te contagias, la enfermedad no sea grave. Sin embargo, no es seguro que si estás vacunado y te contagias, tú no vas a contagiar a otros. O sea, es muy probable que aún vacunado puedas contagiar a otros, aunque tengas protección para ti mismo. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado aún las personas que en su momento logren vacunarse. Y esperemos que pronto llegue la vacuna y que pronto estemos vacunados la mayoría de los mexicanos. Pues doctor Víctor Manuel González Romero, muchísimas gracias. La verdad que se lo agradecemos. A ustedes, qué gusto. Que estar presente, me da gusto verlo. Ya teníamos tiempo que, cuando más ahí en el Twitter, sí. Y pues le agradezco mucho su presencia en este programa de Receta Deportiva y esperemos que no sea la última vez, ahorita que nos da las herramientas, la tecnología para poderlo hacerlo de esta manera. Con todo gusto, a la orden. Doctor Endai, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Raúl. Y aquí nos estaremos viendo y escuchando el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. No me resta más que agradecerles el favor de su atención y reitero, denle me gusta, denle un like en YouTube y seguramente esto va a crecer más. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Ahí nos vemos. Buenas tardes. Hasta pronto.